En este tema del estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, volvemos a repasar los conceptos de existencia y unicidad de las soluciones. Consideremos un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es en el que a por x, en vez de ser igual a cualquier b, es igual a 0. Entonces el término independiente siempre tiene que ser 0. Evidentemente tiene la solución trivial x igual a 0. Si yo multiplico a por 0, pues me da siempre 0. Y las soluciones no triviales, las que no son 0, se pueden encontrar a partir de la matriz escalonada reducida. Supongamos este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es homogéneo, puesto que tiene una matriz del sistema, y es igual, todos los términos independientes son iguales a 0. Construiríamos la matriz aumentada. A partir de la matriz aumentada, haciendo operaciones de fila, podríamos llegar a la forma escalonada reducida, que sería esta que tenemos en la transparencia. Como vemos, este es un sistema compatible indeterminado, puesto que tiene una fila completa de ceros, y el conjunto de soluciones pues sería aquellas ecuaciones, aquellos puntos que cumplan esta condición. Esta condición viene de que x3 no es una columna que tenga una leading entry, por lo tanto será una variable libre. Tendremos una variable libre x3, x2 vale 0 y x1 vale menos 4 tercios de x3. Por lo tanto, el conjunto de soluciones será menos 4 tercios de x3, 0, x3. Todos los puntos que tengan esta forma serán solución del sistema de ecuación homogéneo anterior. Este espacio de soluciones lo puedo representar como el subespacio generado por el vector menos 4 tercios 0, 1, que si vemos son los coeficientes que acompañan a x3, menos 4 tercios, 0 y 1. Es decir, este conjunto de soluciones es una línea infinita de puntos, una línea recta infinita, cuyo vector director es el vector menos 4 tercios 0, 1. Consideremos ahora el mismo sistema de ecuaciones con la misma matriz del sistema, a la que cambiamos, en este sistema de ecuaciones, cambiamos el vector de términos independientes. Si ahora volvemos a construir la matriz aumentada y calculamos la forma escalonada reducida, ahora llegamos a esta nueva solución. De nuevo, la solución es un sistema determinado compatible indeterminado. Lo que pasa es que ahora la solución, por ejemplo, es diferente, ¿no? Ahora tendríamos x2 es igual a 2 en vez de igual a 0 como teníamos antes. x1 sería esto sería un 0, esto es una rata de la transparencia, este sería un 0, luego x1 sería menos 4 tercios de x3. Por lo tanto, el conjunto de soluciones ahora será menos 4 tercios de x3, 2, x3. Para cualquier x3. x3 es una variable libre. Ahora esto lo puedo descomponer en la suma de un punto 0, 2, 0 más menos 4 tercios de x3, 0, x3. Es decir, la parte que no depende de x3 más algo que sí que depende de x3. Si comparamos ahora esta parte que depende de x3 con la solución del sistema homogéneo, que era el que teníamos en la transparencia anterior, vemos que la parte que depende de x3 es idéntica tanto en el sistema homogéneo como en el sistema no homogéneo. Por lo tanto, yo puedo decir que el conjunto de soluciones va a ser un punto más la solución, el conjunto de soluciones del sistema homogéneo, que es lo que tenemos en esta ecuación. Es decir, es una línea, igual que antes, que teníamos que era una línea para el sistema homogéneo, solo que ahora, en vez de pasar por el punto 0, 0, 0, que era la propiedad que tenía el subespacio generado por este vector, ahora ya no pasa por el punto 0, 0, 0, sino que pasa por el punto 0, 2, 0. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos una única ecuación. Cuando construimos la forma reducida escalonada, pues tendremos una única fila. Y si ahora despejamos x1 en función de x2 y de x3, que son variables libres, puesto que
no tienen en su columna una leading entry, pues tendremos este conjunto de soluciones en el que hemos simplemente despejado x1 en función de x2 y de x3. Ahora lo que tenemos es que el espacio de soluciones es el subespacio generado por estos dos vectores. Estos dos vectores son los coeficientes que acompañan a x2, vemos 3 décimos, 1, 0. Y los coeficientes que acompañan a x3, 1/5, 0, 1. Estos dos vectores son linealmente independientes, veremos este concepto más adelante, y la combinación lineal de estos dos vectores genera todo el espacio de soluciones. Al tener dos vectores, pues lo que tenemos es un plano. Es un plano que tiene infinitos puntos y ese plano contiene a los dos vectores que lo generan. Veamos el mismo sistema de ecuaciones, en este caso una única ecuación, en el que ahora el término independiente ya no es 0, sino que es algo diferente de 0. De nuevo tenemos la forma escalonada reducida y las soluciones, la forma general de las soluciones es esta, ahora en este caso, en el que despejamos x1 en función de x2 y x3, y x2 y x3, como no son columnas que tengan una leading entry, pues quedarían como variables libres. De nuevo, esta solución la puedo separar en algo que no depende ni de x2 ni de x3, más algo que sí que depende de x2 y x3. E igual que teníamos en el ejemplo anterior, lo que tendré es que el espacio de soluciones es un punto más el subespacio de soluciones asociado al sistema homogéneo. Esta parte de aquí es el mismo espacio de soluciones que teníamos para el sistema homogéneo. Y esta propiedad que hemos ilustrado con un par de ejemplos lo podemos poner de forma más general. Lo hemos llamado un corolario. Este corolario dice que si un sistema es compatible, AX igual a B es compatible y tiene alguna solución, si consideramos cuál es su sistema homogéneo, su contraparte homogéneo, entonces el conjunto de soluciones del sistema no homogéneo es un punto x0 que pertenece a Rn, puesto que tenemos n variables en nuestra solución, más el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. Entonces podemos resolver un sistema de ecuaciones como primero resolvemos la parte homogénea, encontramos un punto que cumpla en el sistema de ecuaciones que tenemos en el caso no homogéneo y todo el conjunto de soluciones será el conjunto de ese punto más el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. El sistema homogéneo nos sirve para definir lo que se llama el espacio nulo de la matriz A. Es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo es lo que se llama ese espacio nulo de la matriz A. Y tiene una propiedad de que si tenemos un sistema de ecuaciones AX igual a B y x0 es una solución de ese sistema, entonces cualquier solución del estilo x0 o cualquier vector del estilo x0 más xh, donde xh es un vector que pertenece a ese espacio nulo, es también solución del sistema de ecuaciones AX igual a B. Es decir, si x0 es solución, x0 más xh, donde xh es solución del homogéneo, del sistema homogéneo, también es solución. Es decir, la solución no es única. El espacio nulo de una matriz tiene implicaciones muy importantes. Este, por ejemplo, es un resumen de una comunicación científica a Nature. Nature es una de las revistas de mayor prestigio a nivel científico, en el que se reportaba sobre un tipo nuevo de tomografía utilizando un tipo de microscopía novedoso. Bueno, pues estos son los resultados que muestran cuál es se llama la función de emborronamiento. Esa función de emborronamiento lo que hace es que en un microscopio un punto no se vea como un punto, sino como una mancha. Bueno, pues esa mancha de forma ideal debería ser
algo de este estilo. Si el sistema de medidas tiene un espacio nulo relativamente importante, esa mancha se extiende mucho más de lo que uno desearía. Y cuando voy a ver algo con ese microscopio o con otro microscopio en el que tenga problemas de espacio nulo, en tomografía esto es algo bastante común, pues lo que tenemos son artefactos. Estas rayas, estos arcos que aparecen en las reconstrucciones, estas líneas de aquí, estas manchas, son todos artefactos provocados por el espacio nulo de la matriz de medida. Este es un ejemplo en el que se trataba de medir a través de una técnica tomográfica, pues donde se hallaba una fractura en un diente. Para completar estos conceptos, pues se recomienda realizar estos ejercicios de la sección 5 del capítulo 1 del libro de David Ley, y veamos a continuación algunas aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales aparecen en multitud de problemas. Aquí mostramos simplemente unos pocos en los que hemos participado directamente. Por ejemplo, en este problema se trataba de medir los niveles de fluorescencia en diferentes canales a diferentes frecuencias de unas células que se habían marcado con fluorescencia. Entonces, se había marcado, por ejemplo, en el canal verde, pues se había marcado la actina, es una de las proteínas que conforman la estructura de la célula. En rojo se había marcado la clatrina, es otra proteína que interacciona con ella, y podíamos ver aquí cómo las dos están interaccionando entre sí en diferentes condiciones, etc. El problema aquí era tratar de determinar los niveles de fluorescencia en cada uno de las regiones de una determinada célula. Podíamos medir la fluorescencia en el fondo, la fluorescencia en la sinapsis entre estas dos células. Estas son dos células, una célula T y un linfocito T y un linfocito B, que son células que provienen del sistema inmune, y era ver cómo interaccionaban estas proteínas en estas dos células. Y veis cómo todo al final se resuelve a través de un sistema de ecuaciones relativamente sencillo. Aquí la mayor problemática es primero el planteamiento biológico y experimental del problema, y desde el punto de vista técnico pues es simplemente saber traducir ese setup experimental en un sistema de ecuaciones que podamos resolver. En tomografía computerizada, que es lo que conocemos normalmente como un TAC, pues en esta tomografía lo que se resuelven también son sistemas de ecuaciones mucho más complejos que el anterior, y ese sistema de ecuaciones lo que expresa es que las medidas que tenemos en un detector de radiación de rayos X es la suma de todas las densidades ópticas que se encuentra esta fuente de radiación de rayos X, que se encuentra a lo largo de su camino. Entonces, cuando no encuentra nada, pues proyectará un determinado valor. Si atraviesa un determinado objeto, pues la suma de estas densidades pues será diferente, y el nivel de intensidad en este punto y en este punto pues serán distintos. A través de todas las medidas que se realicen, pues se puede resolver un sistema de ecuaciones que nos diga cuál es la densidad interna del objeto que hemos colocado entre la fuente de radiación y el detector de radiación. El tratamiento riguroso de este problema es mucho más complejo de lo que aquí se expone, pero sí que podemos llevarnos la idea de que se resuelve a través de un sistema de ecuaciones muy grande. También, si quiero modelar, por ejemplo, el sistema sanguíneo y los flujos de sangre que se producen de forma sistémica en un cuerpo humano o en cualquier otro organismo, pues lo que plantearé será un sistema parecido a este sistema. En cada uno de los nodos, pues lo que puedo poner es una ecuación lineal en el que exprese que el flujo de entrada a ese nodo, por ejemplo, el flujo de entrada de sangre al hígado, debe de ser igual a la suma de los flujos de salida
del hígado. Con lo cual, lo que estoy planteando es un sistema de ecuaciones que podré resolver con las técnicas que hemos estado estudiando en este tema. Por ejemplo, otra aplicación podría ser, es una cosa muy básica que les vendrá muy bien también, por ejemplo, para la asignatura de química, pues es el ajuste de reacciones químicas, el ajuste estequiométrico, es decir, cuántas moléculas de un tipo reaccionan con cuántas moléculas de otro para producir cuántas de otro tipo de salida. Por ejemplo, la respiración, de forma muy simplificada, podemos decir que es la oxidación de la glucosa. La oxidación es simplemente el quemado, la combustión de la glucosa. Y lo que decimos es que una molécula de glucosa, que tendríamos aquí su estructura tridimensional, reaccionan con no sé cuántas moléculas de oxígeno para producir CO2 y agua en diferentes cantidades. Bueno, pues si lo planteamos como un sistema de ecuaciones, decimos el número de moléculas o de átomos de carbono que tenemos en la parte izquierda debe ser igual que el número de átomos de carbono que tenemos en la parte derecha. En la parte izquierda solamente tenemos 6x1 átomos de carbono, en la parte derecha tendremos x3 átomos de carbono, de forma que 6x1 tiene que ser igual a x3. Si lo hacemos igual para el resto de tipo de átomos, podemos resolver un sistema de ecuaciones que nos ajustará la estequiometría de esta reacción química. De nuevo, se propone hacer una serie de ejercicios que están más relacionados con aplicaciones reales. Y por último, en esta sesión vamos a ver cuál es el concepto de independencia lineal, que decíamos al principio de la sesión que veríamos más adelante. Se dice que un conjunto de vectores es linealmente independiente si, para buscar una combinación lineal de forma que estos vectores combinados linealmente de cero, la única combinación lineal posible es que todos los pesos de estos vectores sean todos ceros. Y se dice que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente si al menos dos de estos x sub i son diferentes de cero. Es decir, si no encuentro ningún x sub i, o sea, de forma que esta combinación sea cero, salvo la combinación trivial en la que todos son cero, entonces se dice que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Por ejemplo, supongamos que yo quiero determinar si estos tres vectores son linealmente independientes o no. Bueno, pues lo que quiero es ver si este sistema de ecuaciones, en el que es el sistema de ecuaciones homogéneo, en el que este es el primer vector, el segundo vector y el tercer vector, los pesos x1, x2 y x3 asociados a esta combinación lineal para que den cero, pues si encuentro algo diferente de la solución trivial o no. Eso es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones homogéneo. Cojo el sistema de ecuaciones, voy calculando por equivalencia de filas la matriz equivalente, en forma escalonada, y vemos que en esta matriz de forma escalonada el sistema es compatible indeterminado. Hay infinitas soluciones aparte de la solución trivial. Por lo tanto, el conjunto de vectores original es linealmente dependiente. Si la siguiente pregunta fuera ¿y cuál es la relación lineal entre los tres vectores? Pues cogeríamos la forma escalonada que habíamos calculado en la diapositiva anterior, calcularía cuál es la forma escalonada reducida, tendría esta su forma escalonada reducida. A partir de la forma escalonada reducida puedo sacar relaciones entre las incógnitas, entre los pesos x1, x2 y x3. En este caso particular, pues x1 es 2 veces x3, x2 es menos x3 y x3 nos queda como variable libre, puesto que su columna no tiene ninguna leading entry. Si simplemente cogiendo x3 igual a 1, pues tenemos una solución posible del sistema de ecuaciones, que sería pues x1 igual a 2, x2 igual a menos 1, x3 igual a 1. Por lo tanto, la combinación lineal entre los vectores originales 2v1 menos v2 más v3, es decir, 2v1
menos v2 más v3 es igual a 0. Y he encontrado una combinación lineal con coeficientes diferentes de 0, de forma que su combinación lineal da 0. Y por lo tanto, estos tres vectores son linealmente dependientes. Para tener una mayor intuición sobre qué significa la dependencia lineal, pues dos vectores son linealmente dependientes si uno es múltiplo de otro. Por ejemplo, aquí tenemos que v2 es 2 veces v1. v2 es 2 veces v1. O dicho de otra forma, v1 es un medio de v2. Cualquiera de estas dos ecuaciones la puedo escribir también de esta forma. Y aquí vemos como tenemos una combinación lineal de los vectores v1 y v2, en la que con coeficientes diferentes de 0, aquí x1 vale menos 2, x2 vale 1, consigo el vector 0. Por lo tanto, esos dos vectores son linealmente dependientes. De forma intuitiva, dos vectores son linealmente dependientes si uno es múltiplo de otro, es decir, si están apuntando en la misma dirección y simplemente cambian el tamaño del uno con respecto al otro. Estos dos vectores no son linealmente dependientes, son linealmente independientes. Y el motivo es que no son colineales, no están alineados el uno con el otro, no tienen la misma dirección. Uno no es múltiplo del otro. Entonces son formas equivalentes de decir que son linealmente independientes. Estos tres vectores, v1, v2 y v3, son linealmente dependientes porque si nos damos cuenta, v3 es v1 más v2, es decir, he encontrado una forma de hacer una combinación lineal entre los tres de forma que me dé 0, con coeficientes diferentes de 0. De forma intuitiva, de nuevo, v1 y v2 pues, son independientes porque están entre ellos, no son colineales, no son un múltiplo del otro, pero v3 está en el mismo plano que v1 y v2. Entonces yo puedo conseguir v3 a partir de una combinación lineal entre v1 y v2, como hemos visto en esta ecuación. En este otro caso, no puedo conseguir v3 como una combinación lineal de v1 y v2. La combinación lineal de v1 y v2, en todo caso, lo que me daría sería la proyección de este vector sobre este plano, el plano formado por los vectores v1 y v2. Un teorema útil para comprobar si un conjunto de vectores son linealmente independientes o no es el siguiente. Las columnas de la matriz A son linealmente independientes si y solo si la única solución a la ecuación matricial AX igual a 0 es la trivial. Y esto, la demostración es bien sencilla. Supongamos que A sub 1 hasta A sub P son las columnas de la matriz A. Esta, según la definición de independencia lineal, pues serán linealmente independientes si esta ecuación vectorial, o sea, cualquier combinación lineal de entre ellos es igual a 0, si y solo si los únicos coeficientes que hacen esta combinación ser 0 es que todos los pesos sean 0, es la solución trivial. Pero esta es una forma más extensa, ya lo hemos visto en algún teorema anterior, de expresar el producto entre la matriz A y el vector de incógnitas X. Es decir, esto es simplemente AX, por lo tanto AX es igual a 0 si la única forma de hacer que AX sea igual a 0 es que la X sea 0, entonces estos vectores de columna de la matriz A son linealmente independientes. Otro teorema que podemos enunciar es que si yo tengo más vectores que dimensiones en mi espacio, por ejemplo, yo tengo 10 vectores y estoy trabajando en R3, entonces ese conjunto es seguro linealmente independiente. Y el motivo de ello es que si yo considero la matriz A en la que coloco todos estos vectores como vectores columna y considero el sistema X igual a 0, puesto que tengo más ecuaciones que incógnitas, la P representaría en este caso el número de incógnitas, el número de ecuaciones, y la N el número de incógnitas,
pues estaría en un sistema, una situación en la que si calculo la matriz reducida, pues voy a tener columnas que no tengan ninguna leading entry. Voy a tener un montón de ceros, filas que tienen un montón de ceros. Por lo tanto, existen soluciones aparte de la trivial y el conjunto de vectores tiene que ser por fuerza linealmente independiente, linealmente dependiente. Aquí, esto es una rata, tengo más incógnitas que ecuaciones. Si cualquier conjunto, dado cualquier conjunto de vectores que contenga el 0 es uno de estos vectores, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Por ejemplo, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que ese vector que es 0 es el primero, si no, pues simplemente lo reordenamos para que sea el primero, y entonces construyo esta combinación lineal. El primer vector lo multiplico por 1 y todos los demás lo multiplico por 0. Esto evidentemente me da 0, pero los pesos que he utilizado no son todos 0. Hay alguno que es diferente de 0. Por lo tanto, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Un conjunto de vectores es linealmente dependiente si y solo si al menos uno de los vectores es linealmente dependiente de los demás. Vamos a demostrar este teorema en los dos sentidos. El primero, si yo tengo un vector que es linealmente dependiente del resto, pues el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Vamos a hacerlo. Vamos a suponer que VJ es la combinación lineal del resto de vectores, es decir, VJ es una combinación lineal del resto de vectores. El resto pues lo denotamos aquí como K diferente de J. Entonces, llevándome simplemente este sumatorio al otro lado, pues tendríamos que VJ menos este sumatorio es igual a 0 y expandiendo esta ecuación pues tendríamos menos x1 por v1 menos x2 por v2, todos van acompañando a sus vk, salvo el vj que no participaba de este sumatorio y que tendrá coeficiente 1. Por lo tanto, tengo una combinación lineal de vectores que con pesos diferentes de 0 me dan 0. Y por lo tanto existe una solución no trivial del sistema de ecuaciones. La demostración en el sentido inverso, es decir, que si tengo un conjunto de vectores que es linealmente dependiente, al menos uno de ellos es linealmente dependiente del resto, pues lo vamos a demostrar por casos. Vamos a suponer el primer caso que el v1 fuera 0. Si el v1 es 0, entonces ya lo hemos demostrado en un teorema anterior, la combinación de vectores, esta es una combinación lineal de vectores. Yo puedo expresar v1 como una combinación lineal de vectores del resto. Si v1 es diferente de 0, entonces quiere decir que hay una serie de coeficientes que de tal que la combinación lineal de los p vectores es 0. Vamos a ver cuál es el índice j para el cual este coeficiente x1, x2, xp es diferente de 0. A partir de ese j, todos los demás hacia la derecha van a ser 0. Si j vale 1, es decir, a partir de j igual a 2 todos son 0, entonces tendríamos esta ecuación. Sería x1 por v1 es igual a 0. Pero eso implicaría que v1 tiene que ser 0. Pero es imposible, puesto que hemos supuesto en este caso que v1 era diferente de 0. Por lo tanto, no puede ser j igual a 1. Tiene que ser j mayor que 1. Si j es mayor que 1, pues llegará hasta j. Todos estos son... al menos este es diferente de 0. Y a partir de aquí valen todos los pesos, valen 0. Con lo cual, yo puedo despejar el vector vj en función del resto. Ahora me traigo dividiendo el xj, que sé que es diferente de 0, y lo que tendré será que la vj es menos esta combinación que tenemos aquí. Con lo cual hemos demostrado que la vj es una combinación lineal del resto de vectores.
De nuevo, para adentrarnos más en estos conceptos de independencia lineal, pues se recomienda hacer estos ejercicios de la sección séptima del capítulo 1 del libro de ley.